Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Kelvin Lavallen, estudiante de la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena. Hoy abordaremos temas sobre diseño y planificación curricular, en el cuales veremos dos unidades temáticas. La primera, introducción a la planificación curricular, y la segunda unidad, introducción al currículo de los niveles de educación general básica. Comencemos. Veamos primero qué es una planificación. La planificación es un proceso gradual y vital por el que se establece el esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos de un proyecto en un tiempo u horario que se debe cumplir para que la planificación sea exitosa. En este proceso permite además refinar los objetivos que se dieron origen al proyecto. Según Goldstein, en 1998, define la planificación como el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Por otro lado, la planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes, además de orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, en el cual están estructurados todos los componentes que deberán ser considerados. Bien, en las características de una planificación curricular tenemos que es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. Estos sujetos intervienen en una acción dinámica. También tenemos que es participativa, porque su diseño y desarrollo intervienen los profesores y las autoridades en una determinada institución educativa. Es permanente, porque no es un proceso ocasional, sino continuo. También es flexible. ¿Por qué se dice que es flexible? Porque se considera en el plan curricular que no es algo rígido, sino que debe facilitar los cambios que se dan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, la modalidad y la especialidad educativa de acuerdo a las necesidades en la institución. Dentro de la planificación curricular se toman en cuenta estas características de la realidad educativa en la cual se desarrollará todo el proceso educativo. Con la finalidad de organizar de manera racional y coherente el proceso educativo de la institución. Dentro de la planificación curricular también podemos distinguir los elementos que conforman este currículo. Entre ellas tenemos los objetivos. Son los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas por el docente para tal fin. También tenemos las competencias. Son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz y de problemas complejos. Por otro lado tenemos los contenidos. Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que se contribuyen al logro de los objetivos y a la obtención de cada competencia.
Tenemos también las metodologías. Estas son las técnicas, las herramientas didácticas o pedagógicas que el docente utiliza al momento de dar su clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje según las necesidades de la clase, de cada estudiante. Tenemos los estándares de aprendizaje evaluables. Son las concreciones de los criterios de evaluación. Aquí entramos los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes que concretan mediante las acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer. Y por último tenemos los criterios de evaluación mencionados anteriormente, que son los referentes de evaluación, lo que el alumno debe lograr tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. Podemos observar también los elementos de la planificación curricular que se dan anualmente. Estos son la descripción general, las organizaciones por unidades, el producto anual y los recursos y materiales a utilizar. En la descripción general tenemos que son las metas generales específicas a alcanzar a lo largo del año, teniendo en cuenta los aprendizajes fundamentales y el desarrollo de las competencias a partir de las descripciones del mapa de progreso correspondiente al ciclo que se dan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos la organización por unidades, que en este caso vamos a darle orden y secuencia según la planificación curricular que se va a dar. Este sería una planificación microcurricular dada por el docente según las necesidades de la clase. Ya, el producto anual puede ser tangible, intangible, son observables, medibles, cualificables. En esto vamos a elegir un producto importante para todo el grado, que sería una opción posible que se utiliza sobre todo en secuencia cuando se trabaja en un gran proyecto o un gran reto, cuya solución dura varios meses, en este caso un año lectivo según el docente. Por ejemplo, en un proyecto participativo vinculado al ejercicio ciudadano o una monografía anual. Los recursos y materiales, en este caso serían los libros del docente y libros del estudiante, y los materiales del escritorio o de trabajo a utilizar para desarrollar las actividades que se dan en la clase. Bien, ahora hablaremos de los niveles de concreción curricular que se dan para hacer esta planificación, hacer este currículo o la adaptación del mismo. Entre ellos tenemos tres niveles: el macro, meso y micro currículo. El primer nivel, el macro currículo, como sujeto tenemos a la autoridad educativa nacional, es decir, que la planificación curricular, es decir, el currículo va a ser creado o adaptado por el Ministerio de Educación Nacional, es decir, que se va a crear un currículo nacional obligatorio. También tenemos el segundo nivel, que es el mesocurrículo. El sujeto es las autoridades o los docentes de la institución educativa. ¿Para qué? Para crear este currículo, o más bien para dar su adaptación según las necesidades de la institución educativa o las competencias o sus objetivos. Se va a crear un currículo institucional. Vamos a tener la propuesta pedagógica institucional y la planificación curricular institucional. Y por último tenemos al microcurrículo. Este aquí va a ser sujeto el docente. En sí, el docente va a adaptar el currículo institucional, ya que
el currículo en la institución. El currículo institucional va a ser flexible. El docente va a adaptarlo según las necesidades de su aula clase. Es decir, se va a crear un currículo de aula. Va a haber una planificación curricular anual de lo que hablamos anteriormente y las planificaciones por unidades. Bien, ahora pasaremos al 1.2, enfoque gestión escolar. Entre ella tenemos el enfoque gestión basada en el liderazgo pedagógico. Esta es una dirección centrada en el aprendizaje que se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se lleva a cabo por los profesores y estudiantes. El liderazgo pedagógico aboca a una labor transformadora, ya que no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que al irlas alterando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. El impacto del liderazgo en los estudiantes, en el resultado de los estudiantes, sería un análisis de los efectos diferenciales de los tipos de liderazgo. La necesidad de que el liderazgo esté más estrechamente vinculado a la evidencia de una enseñanza eficaz y el aprendizaje efectivo del profesorado aumenta en sí el impacto del liderazgo escolar en los resultados de cada estudiante. El director va a asumir un liderazgo pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección en donde establece la visión, las expectativas, las metas del grupo para desarrollar al personal, rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. Dentro de los enfoques de gestión escolar también tenemos el enfoque de gestión participativa. Este enfoque conlleva a tener soluciones con ideas para que pretende que la participación sea real y consciente. Esto pretende aprovechar la creatividad en todos los niveles de organización. En este enfoque se va a ver involucrado todos los actores educativos, todos los sujetos educativos, es decir, profesores, docentes, las autoridades de la institución, los estudiantes y la comunidad en general. Vamos a ir desarrollando una pedagogía crítica y libertaria. Es decir, que el alumno va a dejar de ser el sujeto pasivo de la educación. Y con esto vamos a ir creando una escuela democrática para que la comunidad se vea involucrada y haya mucha más participación por parte de ella. Un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar es lo que concierne a los sujetos educativos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos estos actores educativos en este proceso de gestión. Se trata de contemplarlos no como elementos pasivos que deben ser administrados o manejados, sino como personas, individualidades autónomas con voluntad y poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son importantes para que los procesos de gestión se realicen, en este caso el proceso de gestión participativa. En este sentido se complementa la definición como un conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa. Son, como ya mencioné anteriormente, el director, los maestros, el personal de apoyo, los padres de familia y los estudiantes. Esto se vincula con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela, el generar las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósito de la educación básica. Para resumir estos dos enfoques, vamos a ver un video sobre el proyecto TINI,
para ir relacionándolo con el liderazgo y la participación de estos dos enfoques. El proyecto TINI nació el 22 de septiembre de 2017 aquí en Ecuador y tiene como objetivo el crear un espacio limpio para el estudiante, niños y niñas y adolescentes. Es un proyecto ambiental donde los maestros toman este espacio como un ambiente de aprendizaje. Mover la tierra, revisar el sistema de riego o simplemente cuidar el proceso de crecimiento de una planta se han vuelto parte de las actividades de los estudiantes del sistema educativo público del país. Esto gracias al proyecto Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir, TINI. TINI significa Tierra de Niños, Niñas y Adolescentes o Jóvenes para el Buen Vivir. Generar conciencia a través del cambio de actitud para que usted pueda crear vida en un espacio de terreno muy pequeño. Así es como se les prepara a los estudiantes del Colegio Juan de Salinas en Sangolquí, en la provincia de Pichincha, antes de salir a trabajar en el espacio TINI. En este lugar los alumnos se reúnen y junto a los docentes reflexionan sobre lo importante del contacto y cuidado de la naturaleza. Porque en este momento estoy soportando yo ya un calentamiento global, pero ¿se ha puesto a pensar usted qué es lo que está dejando para el futuro de sus hijos? ¿Quisiera que sea eso? ¿Quisiera que sea algo mejor? Efectivamente, ¿no? Y para eso nos vamos a poner en acción en el proyecto TINI. Ya tenemos un proyecto TINI que está muy bonito. Una TINI se puede desarrollar en un espacio desde medio metro cuadrado, en el que se pueden sembrar una variedad de plantas. En el caso de la unidad educativa Juan de Salinas, este espacio fue creado por los propios estudiantes en diciembre de 2016 y los resultados han sido significativos. Hoy en día los chicos se preocupan mucho por el espacio, cuidan el espacio, vienen acá en sus horas de clase. Los maestros también se motivaron mucho. Como ustedes ven, este espacio no necesitamos estar permanentemente cuidando, sino los mismos estudiantes cuidan en todo momento. Los estudiantes usaron materiales reciclables, desde botellas para el sistema de riego por goteo hasta neumáticos que ahora sirven de macetas. Los niños y jóvenes de esta unidad han sembrado plantas ornamentales, medicinales y frutales como naranja, tomate, limón y ají. Y si en nuestras casas o departamentos no tenemos un espacio verde, se podría criar en macetas o en botellas de reciclaje. Esta iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Educación, busca que los estudiantes participen voluntariamente. Es por ello que los docentes usan a TINI como recurso pedagógico, vinculado con otras asignaturas, destinando 1 hora diaria. Lo que nosotros no queremos es imponer una metodología, sino que la metodología lo que logre sea enamorar al docente y que finalmente el estudiante sea el beneficiario. De acuerdo a Mónica Reynoso, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, hasta el momento se han implementado más de 1.000 TINIs y se espera que hasta 2021 se desarrollen 12.400. La inversión que se ha dispuesto para este programa es de $1,5 millones. El profesor de física, en vez de enseñarles la clase de física detrás de, digamos, al frente de un pizarrón, la clase magistral, él puede enseñar la misma clase de física, pero en un espacio con interacción de la naturaleza. Para la vinculación de los estudiantes en este proyecto se trabaja con el cuento El Gran Tesoro de la Naturaleza, cuyos personajes principales son Anya y King, quienes emprenden una aventura para ayudar a la Madre Tierra. Son dos, digamos, personajes plasmados en estos muñecos que a la final demuestran un poco también las personalidades que tenemos en el aula, ¿no? De nuestros niños y adolescentes. Más allá de crear este espacio está el hecho de generar conciencia y compromiso en los niños y jóvenes, quienes al adquirir conocimientos, habilidades y valores podrán afrontar la problemática ambiental que actualmente enfrenta nuestro planeta. Ahora hablaremos del enfoque transformacional. Actualmente las personas vivimos en un mundo de cambios permanentes. Un líder dentro de este contexto debe ser parte y gestor de dichos cambios. No solo se trata de reunir las características innatas ni aprender las capacidades para comportarse de determinada manera. El líder en sí tiene que transformar su entorno.
La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos de la institución educativa, en el cual se van a centrar en el quehacer de toda la institución y en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Esto supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implica la atención entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores educativos. Es importante significar la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar. Al respecto, Fuller en el 2002 refiere la importancia de encontrar el significado tanto de lo que se va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta el afecto a nivel individual de los diferentes actores educativos y al mismo tiempo el contexto de la institución educativa de la localidad del país. Bien, ahora hablaremos de los enfoques de gestión basado en procesos. La gestión escolar incorpora la gestión por procesos como el conjunto de actividades interrelacionadas y articuladas dentro de la institución educativa. Cada proceso transforma elementos de entradas, salidas o resultados. La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del funcionamiento de la institución educativa, como parte de la cadena de valor del sistema educativo en identificación de los procesos que se generan el valor y la mejora continua de los procedimientos para lograr eficacia y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de varios aspectos, como lo son la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso y también la mejora continua de los procesos con base a mediciones objetivas. El enfoque basado en procesos es uno de los aspectos que mayor relevancia ha adquirido dentro de la norma ISO 9001 desde el año 2000 como pilar sobre el que estructura los sistemas de gestión de la calidad que ya venimos hablando anteriormente. Concretamente, este enfoque basado en procesos busca implantar una filosofía en la organización educativa, la cual permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad, cómo estos funcionan, así como la interrelación entre ellos. De esta forma, se resulta más fácil tener un seguimiento y control del funcionamiento de los diferentes procesos que se van dando durante esta enseñanza. Este enfoque establece una jerarquía de los procesos que constituyen el sistema de educación y permite la identificación de manera más precisa aquellas áreas concretas que se requieren mejorar. Y por otro lado, hace más sencillo la evaluación del impacto de la implantación de tales cambios, así como lo verifica que tales cambios han resultado ser efectivos en cuanto al logro de las mejoras que buscábamos. Por ello, es por lo que decimos que el enfoque basado en procesos ayuda a la organización educativa a lograr la mejora continua. En el enfoque basado en procesos hay aspectos que se han venido olvidando o han bajado de importancia, como en la aplicación de este tipo de enfoques. A veces uno de los aspectos que queda en segundo plano es el relativo al análisis de las interrelaciones de entre estos procesos. Sin embargo, es tremendamente importante, ya que se concentra
en mejorar un proceso sin tener en cuenta las repercusiones que las modificaciones introducidas genera en otros. Puede ser todo un error porque dichos cambios pueden perjudicar a estos otros procesos. Este es un aspecto que, mediante el análisis de las interrelaciones de los procesos, podemos lograr evitar. También debemos prestar atención a las salidas de nuestros procesos, como el fin de ver el uso que se hace de las mismas y poder mejorarlas. Igualmente es importante ver aquellas que no son relevantes para dejar de realizar esfuerzos en las mismas. Bien, como último tema de esta unidad número 1, tenemos el proceso de la planificación educativa, donde vamos a reconocer el proceso de esta planificación. La planificación y la organización son procesos no evadibles o fijos que hacen posible la existencia y el funcionamiento exitoso de una empresa, organización o institución. En este caso hablamos de la institución educativa. La organización satisfactoria en un buen trabajo de planificación implica el qué hacer, cómo hacerlo, y para ello en la planificación y la organización se razonan los objetivos y las acciones respectivamente. Por otro lado, la planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes. Son elementos que posteriormente se han reflejado mediante la organización en la estructura de la institución. En educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que una misma institución educativa, tales como el Ministerio de Educación, las aplica a nivel nacional, regional, local y de aula. Lo que ya vimos viendo, los niveles de concreción micro, meso y macro, descansando en ámbitos, términos, el éxito de la calidad educativa a cualquier nivel. La planificación escolar, al igual que la gestión, se realiza en todos los ámbitos o áreas del centro educativo, en el cual se encuentran el área directiva, el área pedagógica o académica, el área comunitaria y el área administrativa o financiera. Todos estos planes se conjuntan en sí en el instrumento final escolar denominado como Plan Operativo Anual o Plan General Anual Institucional. Entre las planificaciones o los instrumentos que se van a dar más relevantes del centro, se pueden colocar el Plan Operativo Anual o Plan General Anual, llamado POA, el proyecto educativo de centro o proyecto educativo institucional, el PEC o PEI, el proyecto curricular del centro y las planificaciones de aula, que son las jornalizaciones o los planes de clase, entre otros. La planificación guarda preceptos o principios que deben estar presentes al momento de su diseño y desarrollo. En este caso hablamos de esos principios, en el cual se encuentran que constituye un instrumento escolar fundamental, mejora la calidad de la vida escolar, otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar y promueve la participación activa de los miembros de la comunidad. Por otro lado, la planificación posee cualidades que permiten identificarla dentro de un conjunto de procesos que se acontecen en cualquier organización o empresa. Entre estas características fundamentales de esta planificación educativa tenemos, como ya mencionamos anteriormente, que es participativa y sujeta a evaluación, puesta que permite corregir errores y omisiones. Apoya la aplicación del PEC, mencionado anteriormente, y otros proyectos e instrumentos educativos.
Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines. Es facilitadora, dado que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. Es integral o sistémica. ¿Por qué se dice? Porque relaciona todos los elementos de una manera sistemática e interdependiente. Es práctica, porque se encamina básicamente a la acción educativa. Es anticipadora, pues intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción educativa. Y por último, es instrumental, puesto que es un medio dirigido al logro de los objetivos que se dan en cada plan de aula. Ahora bien, hablaremos de las etapas de la planificación educativa. La planificación supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios para alcanzar los mismos. Mediante ella se anticipan los objetivos y las acciones. Generalmente se planifica para fijar el rumbo o la ruta de la organización e identificar y asignar los recursos para el logro de los objetivos y las metas planteadas anteriormente, y se establecen las respectivas actividades. Entre estas etapas se encuentran 5. Evaluar las condiciones actuales. Etapa 2. Determinar los objetivos y las metas. Etapa 3. Establecer un plan de acción. Etapa 4. Asignar los recursos. Etapa 5. La ejecución. Y etapa 6. El control de dicho proceso. Por último, también podemos mencionar a la planificación didáctica dentro de la planificación educativa, ya que organiza y conduce los procesos de enseñanza-aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Además, que permite reflexionar y tomar decisiones acertadas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea significativo para todos. De esta manera, brindar la atención a la diversidad de los estudiantes dentro del aula clase. La actualización, el fortalecimiento del currículo demanda una nueva forma de abordar la ciencia en cada una de las áreas y exige replantear la planificación didáctica como un sistema integrado de los componentes curriculares. Esto con el fin de desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, alcanzar los indicadores esenciales de evaluación y lograr el perfil de salida de Educación General Básica, DGB, el mismo que incluye los aspectos formativos del estudiante relacionados con el buen vivir. Ahora pasaremos a los temas de la unidad 2 correspondiente a la introducción a los currículos de los niveles de educación general básica, en el cual toparemos las áreas de conocimiento según su carga horaria, las consideraciones legales, las reformas curriculares precedentes y los referentes del ajuste curricular. Veamos. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Se sabe que la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos
El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, en el artículo 2, literal W, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, garantizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades. En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley, se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, el inicial, el básico, el bachillerato y las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. El reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala que la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, sea independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Dentro de estas consideraciones legales, existen las reformas curriculares precedentes, en las cuales veremos dos reformas curriculares de la educación general básica y una del bachillerato general unificado. Estos sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de la educación general básica a la cual nos estamos refiriendo tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba los lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, asimismo como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esto no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. Por este motivo se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, en la cual se dio lugar a la nueva propuesta que entraría en el año 2009 mediante el acuerdo ministerial número 611. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que en educación cultural y artística se mantendría el currículo cultural de cultura estética de 1997. En cuanto al bachillerato, en 2011 entra en vigor el currículo para el bachillerato general unificado, mediante el acuerdo ministerial número 242-11. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a la edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para el nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de educación general básica y respondiendo a la misma estructura. El ajuste curricular para la educación general básica y el bachillerato general unificado, que ahora se realiza parte de los diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los docentes en su implementación, presentando una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas
para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos educativos de todo el país, tal y como se promueve en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bien, a continuación vamos a ver sobre los referentes del ajuste curricular. Como ya se ha visto, los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado se ha presentado con un ajuste curricular a partir de una información que se ha ido proporcionando por los docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigor en el año 2010. Esta información fue clave para el desarrollo del proceso del ajuste curricular. Se recabó a través del monitoreo realizado entre mayo de 2011 a noviembre de 2012. Y también esta información que se proporcionó fue a través también de una investigación denominada El uso y percepciones del currículo de educación general básica. Esta se realizó entre octubre y noviembre del año 2013. Con este punto de partida del currículo, los docentes ecuatorianos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado y Educación Superior, además, buscan una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, en la cual consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos. Estos son aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. El cúmulo de las prácticas exitosas de aula, el estudio compartido de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas de conocimiento de lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física. De estos dos niveles de educación obligatoria fueron la base para el ajuste curricular que se dio. Además que el avance de las ciencias, los intereses y las necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los docentes un nuevo currículo que sea abierto y flexible, que se pudiera adaptar de mejor manera a los estudiantes, se hizo necesaria para esto la revisión del perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Esto se llevó a cabo con la participación de los distintos actores educativos involucrados en esta misma, los docentes de los diferentes niveles de educación, los padres de familia, incluso los estudiantes y los representantes del sector público y productivo del país. Este perfil se recoge como el conjunto de fines educativos expresados en el marco legal educativo y nos ofrece un horizonte a alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo en las diferentes áreas del aprendizaje o conocimiento que se presentó en esta nueva propuesta curricular. Dentro de las características del ajuste curricular se presenta en cada área debe estar estructurado por subniveles. Estos deben estar organizados los aprendizajes en bloques curriculares, las cuales responden a criterios epistemológicos, los didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último año del bachillerato general unificado. Esto se constituye en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios.
Ahora hablaremos de los elementos del currículo. Principalmente nos vamos a enfocar en lo que abarca los principios para el desarrollo del mismo. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones problemas reales y que se adapten a los diferentes ritmos y estilos del aprendizaje de cada estudiante. Que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de los métodos, de los recursos y los materiales didácticos pedagógicos diversos. Por otro lado, también resulta incluso imprescindible la participación de toda la comunidad educativa dentro del proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. Ahora, si bien se ha dicho, los refuerzos académicos y acción tutorial dentro de los elementos del currículo, tal y como se establece en el artículo 208 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Institucional, corresponde a las instituciones educativas el diseñar e implementar los planes de refuerzos académicos y la acción tutorial que puedan comprender como las clases de refuerzos lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Las tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseñe la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Y 3, también tenemos la acción tutorial de las tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de cada uno de los estudiantes, y el cronograma de los estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de un familiar. Para esto, el diseño general de este tipo de acciones se ha de quedar corregido en el proyecto educativo institucional. Por otro lado, cada año escolar, los docentes tutores concretan estos programas y actuaciones según los contenidos en el proyecto educativo institucional, en función de su grupo de estudiantes. Atienden para ellos cada una de las características específicas, así como las necesidades detectadas dentro del aula. El último tema de esta unidad 2 de la introducción a los niveles del currículo de educación general básica, vamos a ver la carga horaria que se dan dentro de cada área del conocimiento del aprendizaje. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de educación general básica serán de 35 horas pedagógicas. Asimismo, en el bachillerato general unificado, este horario completará 40 horas pedagógicas. Con la formación complementaria, la oferta del bachillerato técnico alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyéndose en este cómputo. En todos los casos, los tiempos dedicados a refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como se estipula en el artículo 149 del reglamento de la LOE. El horario lectivo se debe dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas en cada subnivel de educación general básica. Y por otro lado, en el nivel de bachillerato se establece en el anexo 3 de este documento del reglamento de la LOE. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales como matemática, lengua y literatura y lengua extranjera en educación general básica, en función a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Del mismo modo, en el bachillerato, las instituciones educativas pueden usar las horas a discreción definidas en este anexo 3 para aumentar la carga horaria mínima de las áreas instrumentales y científicas.